Hola a todos, ¿cómo les va? Tengan un hermoso día y una hermosa vida. Mi nombre es Daniel Yodó. Este canal se llama cordialmente Daniel y Vanessa. Y aquí pueden encontrar videos de Qigong, de yoga y reflexiones o entrevistas. Reflexiones como las que hoy quiero compartir. Seguramente muchos saben de mi dedicación desde hace ya muchos años al estudio del I Ching o libro de las mutaciones. Hoy quiero mostrarles un ejemplar que me acaban de obsequiar días atrás, precioso. Es una mirada de Lichín de parte de un autor muy importante al respecto, entre otras temáticas profundas como es Thomas Cleric. Decía que mi dedicación constante al libro me ha permitido, entre muchas cosas, darme cuenta quizás cuáles pueden llegar a ser las razones por las que a veces algunas personas no se acercan al libro o lo hacen muy superficialmente o con más dudas que certezas. Como siempre digo, las dudas bienvenidas y sirven para ir hacia aquello que no sabemos, en lugar de quedarnos en lo que yo hoy titulo a este video y a la propuesta de esta reflexión, que es a los prejuicios o a las supersticiones. Los prejuicios, si sabemos que la palabra significa juicio previo, por lo general están acompañados de un gran desconocimiento acerca de aquello sobre lo que estamos opinando, se trate de algo, de alguien, de un lugar, de una temática específica. Y eso ocurre porque utilizamos un sistema de comparación. Yo comparo lo que conozco o digo conocer con aquello que aún puedo no tener la información correcta ni suficiente, pero a simple vista tomo 2 o 3 datos y creo que con eso es suficiente como para suponer de qué estoy hablando o saber de qué estoy hablando. Y en esa comparación que menciono, caigo normalmente en el error, porque aunque las comparaciones puedan no ser necesarias, a veces son inevitables cuando precisamente se utilizan para que esa persona, ganada por esos prejuicios o juicios a priori, no salga de lo habitual, de lo conocido, de lo que ya sabe o dice saber, para adentrarse en mundos que también nos conforman como seres humanos, pero de los que por ese recorrido constante en lo habitual desconocemos. Por lo tanto, todo prejuicio o juicio previo, cuando se trata de abordar temáticas desconocidas, en este caso un libro como el I Ching, se sugiere dejarlas de lado. ¿Por qué? Porque los prejuicios están muy ligados a las creencias, que es una herramienta muy común de la mayor parte de los humanos. Culturalmente se nos ha enseñado que es normal y hasta necesario creer en algo o en alguien. Sin embargo, mis experiencias de autoconocimiento me han dado la pauta clara de que no es necesario creer para poder tener experiencias y vivencias que nos ayuden a crecer como seres humanos y a conocer esta energía que nos anima, que algunos llaman alma, Dios, espíritu, porque precisamente las creencias están basadas en una serie de consignas, conocimientos o doctrinas que nos fueron impartidos en algún momento de la vida y que por distintas circunstancias las hemos tomado como propias, hasta nos presentamos a la sociedad muchas veces basándonos en esas creencias o como partícipes de ellas, hacemos banderías, hacemos sectarismos que por supuesto no van a permitir que podamos conocer de la vida muchas otras posibilidades que ésta nos presente, porque siempre vamos a estar priorizando, y ahí el juicio que lo anticipa, lo que ya creemos, lo que ya defendemos, lo que entendemos que es nuestra forma de vivir. Por supuesto que uno puede quedarse con sus creencias y con su forma de vivir y no salir de allí. Lo que el I Ching nos propone, ya que no es un libro teísta, no es un libro religioso, no es un libro doctrinario ni dogmático, nos propone precisamente una puerta de apertura hacia una manera diferente de caminar por este mundo sin que necesariamente tengamos que estar apegados, como digo, a creencias o a juicios previos basados en esas comparaciones, como decía antes, que solemos hacer entre lo que conocemos y lo que está más allá
de lo cual mayormente no sabemos nada, o peor aún, creemos saber solo porque, como ya dije, tenemos algún que otro dato ahí dando vueltas dentro nuestro. Por lo tanto, un elemento esencial para adentrarnos en el I Ching y a través del I Ching en nosotros mismos es ir revisando las creencias, observándolas con la mayor claridad y el mayor detenimiento posible. No porque necesariamente haya que destruirlas, sino que a lo que se invita es a confirmar que dichas creencias estén basadas en elementos palpables, concretos, medibles. Con esto no quiero tener una mirada materialista de la vida, que significaría solo creo en lo que veo, porque también es otra creencia. No, simplemente digo que no salir rápidamente a avalar ciertos comportamientos, ideas o conductas, nada más que porque me caben a esta estructura de personalidad que tengo, sin, insisto, verificar el grado de veracidad que todo eso tiene. El I Ching nos invita a eso porque, como ya acabo de mencionar, no está basado en ninguna escuela doctrinaria verticalista específica, sino que, aún viniendo de una cultura china muy antigua, nos está hablando de cosas habituales, de cosas cotidianas, de cosas que nos pasan en la vida, tanto en la vida personal, material, humana, como en lo espiritual. ¿Para qué? Para que podamos permitirnos, dejando los prejuicios de lado, en la medida que eso sea posible, permitirnos, decía, vernos desde un lugar mucho más claro, más amplio, más profundo, porque después de todo, ¿de qué se trata un camino espiritual? Un camino hacia el conocimiento de ese espíritu, precisamente ampliar los límites que nos han cercado dentro de ciertas estructuras sociales o culturales para que podamos observar la vida mucho más allá de ese observar, si se quiere, o mirar a través del ojo de la cerradura y nada más. Por lo tanto, si uno tiene prejuicios, si uno tiene creencias y está demasiado aferrado a ellas, va a ser muy difícil que tenga alguna motivación por querer conocer el libro, o incluso, aunque lo lea, aunque se tome el tiempo para hacerlo, probablemente esté todo el tiempo sopesando su creencia previa con lo que el libro dice, de manera que no va a poder tener con el libro un abordaje claro y profundo también. La otra palabra que mencioné y da título a este video es la superstición. La superstición está muy ligada a otra creencia, en que determinadas palabras, acciones, objetos, lugares o situaciones son de buena suerte o de mala suerte. Bien, el I Ching tampoco hace mención al azar, aunque alguno todavía siga filosofando al respecto o indagando respecto de cómo es posible que cuando yo le hago una pregunta, vuelvo a mostrar este ejemplar que tengo aquí a mano, a este libro, utilizando 3 monedas que se arrojan y que tienen un valor determinado, que al sumar esos valores voy armando las 6 líneas del hexagrama. ¿Cómo es? Decía, voy a mostrar un hexagrama para que se vea, para los que no conocen, uno cualquiera, aquí por ejemplo, ¿sí? A ver si se ve, ahí está. Esas 6 líneas que ustedes pueden ver ahí es uno de tantos hexagramas o de los 64 que el libro muestra. Entonces, reitero, ¿cómo es que tirando monedas sale una respuesta determinada y siempre la respuesta viene a colación de la pregunta realizada? Bien, algunos creerán que es azar, algunos creerán que es casualidad y eso también está ligado mucho a la superstición. Bueno, basado en mis experiencias de consulta y estudio del libro y de autoconocimiento, puedo decir que ninguna de las dos cosas son ciertas. No hay una cuestión de azar, no hay una cuestión de casualidad, sino que hay elementos que podríamos denominarlos de interdependencia y de sincronía y de interrelación entre distintos factores que ocurren todos a un mismo tiempo, que confluyen en un mismo lugar, de manera que nos dan una respuesta acorde a la pregunta realizada para que precisamente observemos el aspecto psicológico que el libro posee, que es poner a la luz nuestro subconsciente, aquellos aspectos que están guardados en nosotros, vaya a saber desde cuándo, para que una vez vistos con la luz correcta, podamos hacer una apreciación también correcta de lo que está sucediendo para que, en definitiva, nuestras decisiones vayan en ese sentido.
Por lo tanto, si lo que prevalece es el prejuicio o el juicio previo que hacemos sobre esta literatura, o tenemos la superstición de que consultarlo y si nos sale lo que esperamos que nos salga, es de buena suerte y si no nos sale es de mala suerte, no serían las actitudes correctas a adoptar a la hora de estudiarlo, de leerlo, de practicarlo y de comprender que tenemos en nuestras manos un mapa de situación de lo que nos sucede, tenemos en nuestras manos un maestro que nos habla de la vida mundana, humana, material y espiritual, para que precisamente esos límites que mencionaba antes, que son nuestra estructura psicológica, personal, cultural y social, se puedan ir abriendo cada vez más y mejor para que podamos comprender hasta donde nos sea posible cuánto es de cierto que conocemos sobre la vida que llevamos, sobre nosotros mismos y las circunstancias que atravesamos, o cuánto hay precisamente de prejuicio y de superstición al respecto. Y ganados por esos aspectos, no avanzamos nunca, no evolucionamos nunca, porque siempre nos quedamos atados a las creencias, a los dogmas, a las doctrinas, a las ideologías, que son lugares por los que uno, por supuesto, puede pasar para hacer una experiencia propia y conocer de qué se trata, pero, como pongo muchas veces de ejemplo, quien decide hacer una carrera universitaria, por mencionar algo, sabe que va a estar pasando por esa institución durante una determinada cantidad de tiempo, va a estudiar, a rendir exámenes y a vivenciar todo lo que en ese ámbito sea posible, pero que un día va a tener que retirarse de ese lugar para llevar el conocimiento aprendido a otros lados, a otras personas, para bien del resto de la comunidad. Bueno, abordar el autoconocimiento ofrece lo mismo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia nosotros mismos. ¿Con qué herramientas? En mi caso con el I Ching, el Qigong o la meditación, y haciendo el camino necesario, que en este caso lleva la vida entera, nos vamos dando cuenta cómo paso a paso vamos desligándonos de esas creencias, sobre todo de aquellas que están basadas en los deseos de los demás, en las necesidades de los demás, y nada que nazca de nuestro fuero íntimo, y podemos en todo caso abrazar creencias, pero no estancarlas, que estén sujetas a una mirada más clara, más objetiva, producto de una experiencia realizada. Bueno, yo ahora que, por ejemplo, probé determinado alimento, puedo decir por mí mismo a qué sabe o qué me produce, en lugar de quedarme con la opinión de alguien, como cuando alguien nos recomienda ir a cenar a algún restaurante o ver una película o visitar alguna geografía, algún paisaje, porque para esa persona tiene ciertos valores agregados que nos los transmite esperando que a nosotros nos ocurra lo mismo. Si nosotros nos quedamos con lo que el otro dice, estaremos repitiendo simplemente la experiencia del otro, pero nada sabremos por nosotros mismos porque no hemos pasado por esos lugares. El I Ching propone eso, pasar por esta vida con la mayor conciencia posible, y para tener conciencia tenemos que estar atentos, y para poder estar atentos tenemos que tener vocación de autoindagación y de ampliar, como digo, esas márgenes que nos han mantenido hasta aquí, muchas veces confortablemente viviendo de manera más o menos segura y controlada, pero cuando todo eso se desgasta, porque en definitiva la vida es movimiento, y si hay movimiento va a haber principios, desarrollos y finales de manera constante, puede agotarse en nosotros el estar todo el tiempo en un mismo lugar y bajo una misma condición mental, y eso puede ser el motor necesario para hacer ese viaje, el viaje del héroe, como dicen algunos, que no es ninguna otra cosa que ir a enfrentar nuestros dragones, nuestros temores, reconocer el tesoro interno que poseemos como especie humana y sobre todo espiritual, y eso requiere determinadas herramientas, maestros, guías y las experiencias que nos dan las vicisitudes diarias, que son también maestros, como suelo decir. No se crece si no hay conflicto, lo que no significa que tengamos que vivir en el conflicto permanentemente, como ustedes comprenderán. Pero cada vez que nos ocurre algo es una oportunidad que la vida nos brinda para ver qué he aprendido acerca de mí y de este mundo para atravesar esa situación de conflicto, o si hace falta aprender
mucho más todavía para poder atender lo que me sucede y salir lo más ileso posible y lo más elevado espiritualmente que seamos capaces. Esto era lo que quería compartir hoy con ustedes acerca de los prejuicios y de las supersticiones. Ustedes pueden indagar si lo desean mucho más al respecto, pero háganlo principalmente más allá de leer sobre estas temáticas en muchos autores. Vean en qué cosas creen ustedes, revisen esas creencias, observen si es necesario salir de allí o modificarlas para que eso les permita vivir una vida mucho más íntegra y mucho más plena. Reitero, mi nombre es Daniel Yodó, este canal es cordialmente Daniel y Vanessa. Los que no se hayan suscrito hasta el momento, háganlo, suscríbanse, denle OK a la campanita para que cada vez que subamos un video ustedes lo puedan ver y si les gustó, pongan me gusta y compártanlo. Muchas gracias.